Más horas, menos salario. Este es el título de esta columna, de esta colaboración con Sin embargo. Mi nombre es Alejandro Calvillo. ¿Cuáles son las condiciones determinantes de la calidad de vida de los trabajadores? Son sin duda muy diversas, pero las más esenciales son el salario y la duración de la jornada laboral, que desde la industrialización han sido motivo principal de fuertes luchas obreras. México se venía distinguiendo por contar con uno de los más bajos salarios y con mayor cantidad de horas dedicadas a la jornada laboral. ¿Durante cuántos sexenios escuchamos a las principales agrupaciones empresariales del país argumentar en contra del aumento salarial, advirtiendo que desataría muy fuertes procesos inflacionarios? La postura en contra del aumento del salario real, el salario mínimo y otros salarios que se fijan para diversas labores, afectó a millones de mujeres y hombres, a sus familias, en este país, en su vida cotidiana durante decenios. En realidad, lo que se vivió fue un deterioro de la calidad de vida, del poder de compra, por esta postura ideológica del sector empresarial que lo único que buscaba era mantener e incrementar las ganancias en un país donde cerca del 80% de la riqueza está en el 10% de la población. Esta situación laboral ha comenzado a cambiar durante este sexenio, en el cual algunas de estas condiciones han mejorado, aunque estamos muchísimo, muy lejos de lograr que estas condiciones sean dignas. Al aumento real del salario se ha sumado otro hecho muy importante: el avance en elecciones más democráticas en la representación sindical. Una obra que se ha realizado por la colaboración en este gobierno de Luisa María Alcalde en su paso por la Secretaría del Trabajo, formada ella bajo la influencia de su padre Arturo Alcalde, una de las figuras más importantes y dignas en la defensa de los derechos de los trabajadores en este país. Hay que subrayar este hecho. El avance en materia laboral debe reconocerse, más allá de las filias y fobias políticas. No hacerlo significaría defender la ideología salvaje y laboral que se imponía en sexenios anteriores a través del servilismo del poder político al poder económico. Podemos estar en desacuerdo con otras políticas de esta administración, pero aquí debe haber una coincidencia. El año pasado, en 2023, México destacó en la breve lista de los países que presentaron un aumento del salario real al lado de naciones como China y Rusia. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el aumento otorgado al salario en México en 2023 de 20% se sumó a los que se otorgaron anteriormente, de 16.2% en 2020, de 15% en 2021 y de 22% en 2022. Se estima que la inflación promedio estos años fue de alrededor de 5% al año. Es decir, no se desató la inflación y el salario real ha tenido un aumento importante. Pero ¿qué ha pasado con la jornada laboral que en nuestro país sigue siendo de 48 horas? Ya desde 1937, la Organización Internacional del Trabajo acordó el Convenio 047, conocido como el Convenio de las 40 horas semanales. El convenio entró en vigor el 23 de junio de 1957, hace más de 65 años. De acuerdo a World Population Review, los trabajadores en México laboran en promedio 2.148 horas al año. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que son un poco más, 2.226 horas al año. De acuerdo a la OCDE, México ocupa el segundo lugar entre los países miembros de esa organización donde más se trabaja. Por ejemplo, en Chile se trabajan 1.963 horas. Si consideráramos jornadas de 40 horas a la semana, en México se estaría trabajando un mes más que en Chile cada año. Y en Chile, el pasado abril de 2023, el Congreso aprobó reducir la jornada actual de 45 a 40 horas.
jornada que se vendrá reduciendo gradualmente en un plazo de 5 años. En Ecuador, el Congreso aprobó la reducción de 44 a 40 horas en 1980, siendo ratificada esta iniciativa en 1997, hace más de 25 años. En Colombia se ha iniciado un proceso similar al chileno. Se pasará de 48 a 42 horas paulatinamente. Hay que decir que en Estados Unidos desde 1940 se estableció la jornada de 40 horas. Pero las naciones van más allá en la reducción de la jornada laboral. A partir del 1 de febrero, la jornada laboral en República Dominicana será de 36 horas. Se trabajarán 9 horas de lunes a jueves, descansando 3 días a la semana. Con buenos programas culturales, de oficios, deportivos y de actividad física en general, esto puede representar un cambio cultural sin precedente. En España, el Movimiento de los Trabajadores propone una reducción a 35 horas a la semana, mientras la Confederación Española de Organizaciones Empresariales resiste, intenta dejar esta reducción de la jornada laboral en 37 horas y media a la semana. En Francia ya están establecidas las 35 horas semanales. Por su parte, las corporaciones han probado los efectos de la reducción de las horas a la semana. Diversos planes pilotos han implementado para reducir horas de trabajo y evaluar eficiencia y otros beneficios. Una empresa neozelandesa experimentó bajando la jornada de 32 horas en lugar de 40, encontrando una mejora en la relación entre el trabajo y la vida personal, disminuyendo el estrés y manteniéndose la productividad. Otro caso que se ha divulgado es el de Microsoft en Japón, que en 2019 dio el viernes libre a sus 2.300 trabajadores durante un mes. La productividad aumentó un 40% y los costes en consumo eléctrico y las bajas laborales se redujeron en más del 20%. No en todos los sectores se presentan las mismas condiciones, como es el servicio al cliente, aunque se destaca el crecimiento de la inteligencia artificial en estas actividades. Mientras en México se discute reducir la jornada laboral de 5 a 5 días a la semana, en Europa lo hacen para reducir de 5 a 4 días a la semana. Los estudios realizados por la organización 4-Day Global Week señalan que aunque se trabaje 5 días a la semana, el rendimiento es similar al que se da trabajando 4 días, señalando que los efectos a largo plazo se expresan en una reducción de 65% en los días por baja de enfermedad, también reduciéndose en 57% la posibilidad de renuncia, al tiempo que se mantiene la productividad o incluso esta productividad aumenta. Lo importante es anotar que la reducción de horas laborales a la semana puede llevar a una mayor concentración en el trabajo, a un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, a la reducción del estrés y a la oportunidad de brindar el tiempo para actividades recreativas que pueden y deberían estar vinculadas al crecimiento personal y a la integración comunitaria, algo que hace mucho falta en nuestro país. Quien más labora 48 horas a la semana en México es el sector de menores ingresos, el que vive bajo mayores presiones económicas y sociales. La iniciativa para reducir un día a la semana laboral en México, para otorgar a todos los trabajadores 2 días de descanso a la semana en jornadas de 8 horas de lunes a viernes, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados. Esta consiste en una reforma al apartado A del artículo 123 de la Constitución, por lo cual, además de requerir su aprobación ahora en la Cámara de Diputados, requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Sin duda, reducir la jornada de 48 a 40 horas es un pendiente ya en nuestro país y hay que ir pensando más allá de esa reducción para mejorar la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables de este país. Muchas gracias.